Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de cine y más concretamente del cine español, del cine patrio, porque hoy sábado, es la fiesta del cine español. Hoy, como todos los años, se celebran los Goya, la entrega de los premios Goya en Barcelona, de la mano de Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Nuestros artistas, directores, actores, guionistas y productores están de celebración, están de fiesta, pero no solo por la gala y los premios, ya que eso en realidad es lo de menos, sino porque el cine español, es cada vez peor. La inmensa mayoría de películas son pura basura, pero el artisteo, sin embargo, nuestros queridos cineastas cobran igual o incluso más dinero. Su negocio, amigos, no depende del público. Sus ingresos poco o nada tienen que ver con llenar las salas o entretener a la gente, sino con la política. Así que sí, normal que hoy los cineastas estén de fiesta, pero es una fiesta muy exclusiva, donde los únicos que disfrutan son los actores y los titiriteros, todos muy progres y muy rojos, muy rojeras, mientras los españoles, sin embargo, pagamos el pastel con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Ellos celebran y nosotros pagamos. Así que sí, esto es lo que hay. El cine español es un gran negocio, pero para unos pocos, para los que se aprovechan del dinero ajeno. Así que si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico. Sucedió en el caso de España, décadas atrás. Y cómo uno rico se está convirtiendo en pobre o se puede convertir en pobre, como también es el caso de España en la actualidad, desde hace ya casi 20 años. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo, porque el socialismo, amigos, mata. El socialismo es ruina, ruina y destrucción. Despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace. En el Instituto Juan de Mariana acabamos de publicar un nuevo informe donde se demuestran dos cosas. Para empezar, que el cine español es una ruina y para terminar, que nos cuesta un ojo de la cara. La broma, por tanto, nos sale carísima. El cine español es un absoluto desastre. No hay salvación, se mire por donde se mire. Nunca antes había producido una desconexión tan grande entre la industria y el público, entre las películas que se estrenan y lo que quiere ver realmente la gente. La inmensa mayoría de películas son una auténtica castaña y muchas seguramente serán premiadas en los Goya de este año, pero eso no significa que sean buenas películas. La mayor parte del cine español, el que se hace ahora, es bazofia. Basta revisar algunos datos. Fijaos, cada vez se producen más películas en España. Tan solo el año pasado, 2025, se estrenaron 364 largometrajes. El número de estrenos se ha más que duplicado en los últimos 10 años. Así pues, hay muchas más películas, sí, pero cada vez hay menos espectadores. Fijaos en este gráfico de Miguel Puga publicado en Libertad Digital. Aquí lo veis claramente. El año pasado, tan solo 12,3 millones de personas vieron cine español en sala. Esto supone unos 700.000 espectadores menos que en el año 2024, pero es que si echamos la vista atrás, el cine patrio ha perdido el 45% de su audiencia desde el año 2014. Ha pasado de 22 millones a tan solo 12 millones de espectadores, perdiendo unos 10 millones de espectadores en la última década. El cine español, por tanto, pierde 1 millón de personas que van a las salas al año. De media, no está nada mal. Y claro, menos público significa también menos recaudación, menos dinerito. La recaudación en sala
apenas rondó los 80 millones de euros en el año 2025. Los ingresos por venta de entradas se han hundido casi un 30% en los últimos 10 años. Resumen, hay más películas, sí, pero menos público y por lo tanto también menos recaudación en los cines. Y claro, luego pasa lo que pasa. Atentos porque de todas las películas españolas que se exhibieron el pasado año, algo más de 700, incluyendo los 360 largometrajes de estreno, tan solo una superó los 10 millones de euros de recaudación. Solo dos, los 5 millones de euros, y apenas 16 películas superaron el millón de euros de ingresos por venta de entradas. Es decir, que tan solo el 2% de todas las películas que se pusieron en el cine, de todas las películas españolas, tan solo el 2% recaudaron más de 1 millón de euros. El resto, por tanto, ruina absoluta. Casi el 80% de las películas españolas recaudaron el pasado año menos, atención, de 10.000 euros. El 80%. Y el 53% menos de 1.000 euros. Es decir, más de la mitad de las películas españolas vendió menos de 1.000 euros en entradas. Vamos, que ni los amigos fueron a verlas. Luego os descubro cuáles son las más taquilleras. Pero antes, la factura. Porque sí, amigos, el cine español es una basura que no interesa a nadie, pero lo pagamos igual, claro que sí. Y de hecho, cada vez nos sale más caro y nos cuesta más dinero, más dinerito. Nos cuesta un ojo de la cara. La recaudación por venta de entradas cae apenas unos 80 millones de euros en el año 2025, pero, y esta es la clave, las subvenciones y las ayudas públicas que recibe el cine no dejan de aumentar. Tan solo el pasado año, unos 170 millones de euros de dinero público. El cine patrio ingresa el doble por subvenciones, por ayudas públicas, que por venta de entradas. Y esas subvenciones las pagamos tú y yo, las pagamos todos nosotros con impuestos. Tan es así que en los últimos años, bajo el gobierno de Sánchez, se produce una dinámica muy curiosa. Lo veis aquí. Fijaos en este gráfico, porque aquí se observa cómo el cine español recibe mucho más dinero en subvenciones que por la venta de entradas. Y esta brecha aumenta cada vez más. Tan solo en los últimos 6 años, el cine español ha recibido 370 millones de euros más de dinero público que a través de taquilla. Y ojo, todo ello sin contar otro tipo de privilegios, porque fijaos, el artisteo es muy de izquierdas, como bien sabéis todos. Los cineastas son una panda de rojos de mucho cuidado, pero les encanta el dinero y pagar cuantos menos impuestos mejor. Qué cosas, ¿verdad? El cine español se beneficia de importantes deducciones en el impuesto de sociedades, con descuentos de hasta el 30%, de modo que esta industria se ha beneficiado de más de 300 millones de euros en bonificaciones fiscales en la última década, unos 30 millones de euros al año. Además, cuentan con otro tipo de ventajas fiscales, como el IVA reducido del 10%, retenciones mucho más bajas en el impuesto sobre la renta o módulos de cotización mucho más flexibles que el resto de empresas y trabajadores. Y todo ello sin contar que televisiones y plataformas de streaming como Netflix o Amazon están obligadas por ley a destinar el 5% de su facturación a la producción de películas y series españolas. Por ley, insisto, el 5% de la facturación, que no de beneficios, ojo. Esto es una especie de impuesto revolucionario, como la mafia. El 5% para mí. Y punto. Estamos hablando de un coste próximo a los 400 millones de euros al año, de los cuales más de 80 millones van directamente a la producción de cine español. La conclusión de todo esto es muy simple. El negocio del cine en España ya no consiste en entretener a la gente, sino en contentar a los políticos para obtener subvenciones y privilegios. Y claro,
Normal, si tus ingresos ya no dependen de llevar a la gente a las salas de cine, sino del cobro de subvenciones públicas y ayudas de todo tipo, lo que van a hacer los productores es adaptar las películas que realizan a las directrices y condiciones que marque el gobierno de turno. Poco o nada importa lo que guste o no a la gente, lo que guste o no al público, a la audiencia. En realidad, eso da igual, porque aunque la gente no vea tu película, tú, como productor, como director, como actor, cobras exactamente igual. ¿Por qué? Porque te llevas tu subvención, te llevas tu ayudita que pagamos todos los españoles mediante impuestos. Así pues, la desconexión entre lo que ofrece el cine español y lo que demanda realmente la audiencia, la gente, el público, es total. La brecha es cada vez mayor. Fijaos en la siguiente tabla. Aquí podéis ver las películas más taquilleras del año pasado. La película española más taquillera en 2025 fue una comedia, Padre, no hay más que uno, 5, de Santiago Segura, con más de 13 millones de euros de recaudación en sala. Solo esta película recaudó el 17% de la venta total de entradas del cine patrio. La comedia, en general, triunfa entre los títulos más vistos, como El casoplón, Un funeral de locos, Sin cobertura, Los Muertimer o Todos los lados de la cama. Y le siguen algunos otros de estilo thriller, como La infiltrada o La sospecha de Sofía, junto con dramas intimistas como Los domingos o alguna que otra propuesta familiar. Pero, en todo caso, las películas de perfil más político brillan por su ausencia entre los títulos más vistos. Esto, por cierto, no es de ahora, sino de siempre. Fijaos en esta otra tabla que tenéis en pantalla. Aquí podéis ver las películas más taquilleras, las más vistas, cada año desde el año 1998. Y ahí podéis observar cómo predomina, una vez más, la comedia entre los títulos más vistos. De hecho, durante estos 28 años, 15 de las películas más vistas en cine son comedias y 9 son, curiosamente, de Santiago Segura. Un cineasta, por cierto, que nunca ha sido galardonado, ni siquiera nominado con ningún Goya, salvo al mejor director Nobel por El primer Torrente. Desde entonces, y a pesar de haber liderado la taquilla, ha sido ninguneado de forma sistemática por la industria, por sus propios compañeros. Curioso, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Pues porque el cine en España ya no es entretenimiento, ni mucho menos arte, sino que se ha convertido en otro altavoz del poder político, en una forma de adoctrinamiento político y social, tal y como denuncia, entre otros, el director Juanma Bajo Ulloa en el programa Horizonte. La gente ha olvidado quién es y ha abrazado una ideología y un enfrentamiento que nos han proporcionado los partidos. El otro día hablabais aquí en este programa, creo, de que no hay una democracia como tal, hay una partitocracia, y la gente ha caído en esa trampa. Lamentablemente la gente ha caído en esa trampa. Y ha habido un momento en el que los periodistas, que antes eran nuestros ojos y nos contaban lo que veían, ya no nos cuentan lo que ven, nos dan su opinión. Y los artistas, que lo que hacían era mostrarnos su alma, ya nos muestran su alma, nos dan soflamas políticas. Y yo no quiero dar soflamas políticas, yo no he venido a este mundo ni a señalar con el dedo, ni he venido a este mundo a juzgar a los demás, sino que he venido a aprender, he venido a observar y he venido a entender. Y eso es lo que creo que se ha perdido, ¿no? El artista antes estaba desligado de ese poder y en cualquier caso había pues unos mercenarios que rodaban pues para ganar dinero, en fin, comprarse un chalet totalmente lícito, pero había otra gente que sencillamente buscaba la verdad, la belleza, el amor. Pero ahora muchos cineastas lo que buscan es tener razón. Han venido a este mundo a tener razón. Mercenarios, voceros del poder político, a sueldo. Porque esto no lo hacen gratis por la cara. No, 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 no. En el mundo del cine español, se mueve muchísimo dinero. Muchísimo. Pero sus ingresos no dependen de cubrir los gustos, de entretener a la gente, de ofrecer películas para entretener a modo de ocio, que le gusten a la gente, que le gusta al público. No, no, no. Su negocio no va de eso.
No va de tener éxito en taquilla, de llenar las salas o de que sus películas sean muy vistas en las plataformas de streaming. No, 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 no. Su negocio es otra cosa. El grueso de su negocio consiste en adoctrinar, en cobrar subvenciones y ayudas públicas para ofrecer películas de mierda, auténtica basura, churros que no ve nadie, para contribuir al adoctrinamiento político y social, en base a las directrices, a las condiciones que marca el gobierno. Por eso hay tantas películas de la guerra civil y tantas películas woke, progres, que no ve nadie, que no ve ni Dios, pero cobran un dineral. Ellos cobran exactamente igual. ¿Y quién lo paga? Lo pagamos nosotros, amigos, con impuestos de nuestro talento, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. De ahí sale el dinero. El gobierno nos lo quita y se lo da a esta panda de titiriteros, de voceros del régimen, de mercenarios de la mentira y la manipulación, que se llenan los bolsillos sirviendo lealmente, fielmente, como siervos lamebotas al poder político, con nuestro dinero. Muchos cineastas se han convertido en activistas, como bien explica también Ulloa en esta entrevista a la SER. Es que levantar un proyecto está muy conectado con lo que se permite contar. El cine es una herramienta muy poderosa de transmisión de información. Es emocional y con el cine, con los libros, con las ideas, con la creación, se puede manipular a la gente. Se le puede decir lo que tiene que pensar. El poder lo sabe y por eso ha convertido a los cineastas en activistas y a los creadores en propagandistas. Y hay muchos que están muy cómodos ahí porque reciben su paga, ¿no? Y como dice Escotado, la verdad se impone sola. Solo la mentira necesita de subvención. Y yo creo que hay un cine que cuenta no la verdad, sino tu verdad, la que tú consideras que es de libre albedrío, la que tú consideras que es la que tienes que contar, tu camino personal, que si no interesa al poder, no interesa al sistema, se vuelve muy complicado hacerla. Y en mi caso, pues, bueno, pagas un peaje, ¿no? Por tener cosas que contar y no estar, pues, alineado con lo que se está contando en ese momento. Ahora, si vas a la cartelera, te vas a encontrar, por un lado, el cine familiar, que impide el pensamiento, ¿no? Superhéroes, dibujos animados, comedia blanca. Y en el otro lado, pues, un cine ideológico, muy político, que lo premian los festivales, que se ha convertido en un cine de militancia política, pero en medio no hay nada. Las películas que veíamos, que veía la clase media y que nos hacían reflexionar, nos convertían en las personas que somos, no existe, no está. Ese cine de suspense puro y duro, ese cine que contaba una historia sin alinearse con nada, ha desaparecido. Bajo Ulloa, por cierto, estrena también película El Mal y se está encontrando con muchos problemas para poder exhibirla en sala. ¿Casualidad? Pero, dicho lo cual, ¿tan activistas son los directores y actores? Bueno, pues comprobadlo por vosotros mismos. Según Luis Tosar, presentador de los Goya, de esto van a hablar en la gala de este año. Atentos. Sí, sería muy raro que hubiese alguna consigna de no subir y decir un poco lo que a uno le apetezca, ¿no? Entonces seguramente va a haber pines y seguramente va a haber temas que se van a tocar, como el genocidio de Gaza, como la guerra de Ucrania, como el tema de ICE, me imagino que en algún momento surgirá, ¿no? A ver, yo creo que es un poco inherente a las galas que la gente suba y tenga absoluta libertad de expresión para mostrar lo que quiera, sin necesidad de que se convierta en una gala política, pero sí que sería un poco extraño obviar ciertas cosas que ocurren en el mundo y que evidentemente tienen mucho reflejo precisamente en nuestra industria, quizá en las que más, ¿no? La industria del cine ha sido un espejo de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo y ancho del mundo desde que el cine es cine. Los Goya no son únicamente un festival de cine donde se premian algunas películas que interesan a la industria y al poder político, sino que fundamentalmente se ha convertido, ya desde hace muchísimos años, desde siempre, en un mitin político de carácter propagandístico. Ahí lo tenéis. El propio Luis Tosar, presentador de la gala de este año, diciendo que, bueno, que evidentemente, pues
Se hablará de determinados temas políticos como el genocidio de Gaza, empezando porque, fijaos en la palabra genocidio, ahí no hay ningún genocidio, el genocidio de Gaza. O ICE, la policía anti-inmigración de Donald Trump, que se dedican a detener inmigrantes ilegales en Estados Unidos, cosa que ya sucedía con Obama, por cierto, pero de eso tampoco hablan. Curiosamente, temas, en todo caso, que son típicos del zurderío patrio. Ejemplos hay muchos. Fijaos, si no, en cómo defiende Pepe Villuela, un actor, el régimen de Cuba. Hola, bueno, estoy aquí para algo que me parece de justicia. Sencillamente manifestar claramente mi apoyo al pueblo cubano. Un pueblo que está siendo injustamente machacado por este bloqueo brutal, asesino y criminal de Estados Unidos. Un pueblo tiene derecho a elegir su destino y la intromisión extranjera siempre nos ha llevado a resultados catastróficos. Cuba, a lo largo de su historia y de estas últimas décadas, ha sido un exponente clarísimo de la defensa de la sanidad universal y de los derechos sanitarios y de los derechos humanos, evidentemente, que si ahora mismo está fracasando en este objetivo es precisamente por el bloqueo, por la falta de medios, por la falta de recursos, no porque el personal de allí no haya estado suficientemente formado, sino porque se ha prohibido la llegada de insumos y de todo aquello que puede permitir que la sanidad funcione, aparte de por la voluntad de los propios sanitarios. Yo lo que sí exigiría, o lo que intentaría exigir desde esta humilde posición de ciudadano, es que este bloqueo terminara. Que no se castigara al pueblo cubano por unos intereses evidentemente espurios y de multinacionales y que se respetara sobre todo este derecho a la salud que han sabido defender durante todas estas décadas. Pepe Villuela es un gran actor, un grandísimo actor, es muy bueno en su trabajo, muy bueno en su profesión. Y por eso también gana mucho dinero, con su trabajo, con su esfuerzo, con su talento. Pero es un analfabeto a nivel político y a nivel económico. Habla de que el pueblo de Cuba tiene derecho a elegir su propio destino. ¿Ah, sí? Pues desde hace 80 años alguien se lo impide, y no es Estados Unidos. Son tus amigos comunistas, los dictadores, la dictadura castrista, que ha impuesto su régimen de terror y opresión y miseria durante los últimos 80 años, desde finales de los años 50. Entonces, claro que el pueblo cubano tiene derecho a decidir su futuro, pero no le dejan, porque hay una dictadura de zurdos, de rojos, de comunistas que se lo impiden y que encima los encarcelan como se les ocurra criticar al régimen y los matan de hambre y les obligan a prostituirse. Este va dando lecciones. ¿Lecciones de qué vas a dar tú? Eres un buen payaso, un buen actor, un magnífico titiritero. Estás ahí ganando mucho dinero porque nos entretienes. Pero por favor, de política y de economía no tienes ni puñetera idea. Y que te pongas a defender el régimen cubano es vergonzoso, bochornoso, asqueroso. Cuba, dice Villuela, referente de los derechos sanitarios y los derechos humanos, claro que sí. Cuba, la dictadura cubana, la de los Castro, la misma dictadura que encarcela a opositores, que esclaviza a la población, que los mata de hambre y miseria y que ha convertido la isla en el mayor puticlub del mundo. Cuba, amigos, Cuba. Pues esto es lo que hay. Más claro, agua. No hay más preguntas, señoría. Antes de despedirnos, visita la tienda de B1 Freedom Collection para conseguir las últimas camisetas, sudaderas y tazas contra el rojerío patrio. Y por supuesto, hazte socio del club B1 Media. No te olvides, apoya a los medios libres e independientes, siempre críticos con los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Si te haces socio, tienes un mes gratis. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis.
Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana, hazte socio y suscríbete a nuestra newsletter para estar al día y al tanto de todas las actividades que organizamos. Os esperamos. Hasta la próxima, amigos.